Yo quiero hablarle acerca, yo no sé si usted recuerda en el libro de Génesis cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis que cuando Dios terminó de hacer los cielos y la tierra, también hizo toda planta del campo. Dice que Él después formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y dice que el hombre fue un ser viviente. El verso 8 del capítulo 2 de Génesis dice que Dios plantó un huerto en Edén. El verso 15 dice que Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vamos a ver, ¿por qué le quiero hablar esto esta mañana? Vamos a ver, porque Dios creó al primer Adán, o al primer hombre de toda la creación fue Adán. Y vamos a ver, cuando nosotros, generalmente yo creía esto, que cuando nos referíamos al huerto del Edén, decimos, y yo creía que la palabra decía el huerto del Edén, pero la palabra dice el huerto de Edén, el huerto de Edén. Entonces vamos a ver, el huerto, yo creo que todos teníamos este concepto, que el huerto era un lugar físico, que el huerto era un lugar muy bonito, tenía un paisaje muy lindo, muy verde, con mucho color, donde habían ríos, cascadas y había una naturaleza y una fauna exuberante. Pero este huerto no solamente era un lugar físico, sino que también era un lugar donde Dios colocó al primer hombre y luego colocó a Adán, pero era un lugar donde habitaba la presencia de Dios. El huerto de Edén era una atmósfera que Dios había creado para caminar con Adán. Y Dios se paseaba en ese huerto y hablaba y se comunicaba con Adán. El huerto era un lugar donde Dios se comunicaba con él. Era donde Dios se encontraba con Adán. Y era el lugar donde Dios conversaba con él día a día. Y mire que luego de Dios crearlo y soplarle aliento de vida, lo colocó en el lugar donde Dios pudiera tener comunión con su creación, donde el cielo tuviera un contacto, un encuentro con la tierra. Y así que el huerto de Edén no es un lugar físico, sino que era una atmósfera, era el lugar de la presencia de Dios, donde lo primero que Dios le da a Adán, a diferencia de muchos creíamos, o yo creía que lo primero que Dios le había dado a Adán era la mujer, y no, lo primero que Dios le dio a Adán era un lugar donde tener contacto y comunicación con Dios. Entonces, vamos a ver luego qué pasa. El hombre peca, Adán peca, producto del pecado. Esa atmósfera se retira de la tierra y sube al cielo. La atmósfera de Dios retorna al cielo. El hombre separado de Dios, pero Dios hace un plan. Y luego de mucho tiempo Dios le da leyes a los hombres y mandamientos para que el hombre caminara por leyes y mandamientos. Yo quiero que note esto. Y a mí me llama mucho la atención, porque el que no tiene la presencia de Dios tiene que caminar por leyes y por mandamientos. Mas el que tiene la presencia de Dios no necesita ley. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? ¿Que vamos a vivir en desorden? No, ya no va a necesitar. Y yo quiero que me entienda esto. Vamos a ver, muchas veces nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Le preguntamos al pastor, le preguntamos a alguien en la iglesia, ¿qué tengo que hacer para ser un cristiano? Y le decimos, bueno, tiene que cambiar primeramente su forma de vestirse. No puede vestirse así porque a Dios no le agrada así. No puede hablar así porque a Dios no le agradan esas cosas. Tiene que dejar el fútbol. Y le empezamos a decir, y el hombre empieza, por querer alcanzar a Dios, empieza a vivir conforme a leyes y mandamientos de hombre. Pero vamos a ver, yo me pregunto, le pongo el ejemplo, ¿quién le dijo a José que meterse con la mujer de Potifar era pecado? ¿Quién le dijo? Había un mandamiento, había una ordenanza. Vamos a ver, dice que Dios estaba con José. Entonces, a José nadie le dijo, y eso es muy diferente cuando uno tiene presencia de Dios. Hay un montón de cosas que no se las va a decir la iglesia, no se las va a decir el pastor, pero Dios mismo nos las va a hablar a nosotros y nos las va a hacer saber. Entonces, el hombre o la mujer que no tiene presencia de Dios va a vivir con leyes y
mandamientos. Y vamos a ver, después de eso pasa mucho tiempo y el primer Adán había perdido la presencia de Dios. Ahora se presenta el segundo Adán, que la Biblia lo nombra así, el segundo Adán, como Jesús. Y comienza su ministerio con un mensaje. Y yo quiero que si usted puede anotarlo eso como un mensaje o como un dato, el primer mensaje de Jesús o la primer prédica de Jesús, ¿cuál fue? Yo quiero que vayamos a Marcos 1:15. Dice que Jesús comenzaba su ministerio y se les presentaba a los judíos diciéndole: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y vamos a ver ese reino, esa comunión que el primer Adán había perdido, esa comunión que ya no estaba entre el hombre y Dios, que había sido roto producto de la desobediencia, que el pecado, la desobediencia del pecado hoy había sido restaurada por este mensaje y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús viene anunciando un nuevo tiempo. Jesús viene anunciando que el reino de los cielos vuelve a la tierra y ahora el huerto de Edén retorna, la atmósfera de Dios que había estado ausente por mucho tiempo retorna a la tierra. Y yo quiero que lo vea como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:13. El apóstol Pablo lo dice esto en Efesios 2:13 y dice: pero ahora, vamos a ver, al que tiene Biblia, subráyelo en su Biblia, márquelo, si te trajo no anotación, márquelo en anotación. Repito esto y no me canso de repetirlo: el discípulo es un aprendiz, el aprendiz anda anotando, anda aprendiendo. Lo que dice el pastor, mire, yo lo quiero llevar a la palabra del Señor. Si usted quiere aprender, si usted quiere crecer en el reino de los cielos, usted tiene que ser como era en la escuela y en el colegio. ¿Será que a la escuela iba sin lápiz y sin cuaderno? ¿Será que, vamos a ver, será que todos nosotros fuimos a la escuela sin lápiz y cuadernos? Hermanos, ¿será que fuimos sin lápiz y sin cuadernos? ¿Verdad que usted llevaba una mochila, llevaba, dependiendo cuántas materias, dependiendo cuántos libros, y usted llevaba lápiz y cuadernos? Pero y usted llegaba y tiraba el bolsón y hasta el día siguiente en la mañana volvía a agarrar esa mochila, ¿verdad que no? Se ponía después a hacer tareas. ¿Por qué? Porque el estudiante, el aprendiz, el discípulo, ese es el menester de él. Entonces, hermano, traiga Biblia. Dígale que está a la par, traiga Biblia. Traiga libreta y lápiz, anote. Entonces, miren lo que le dice el apóstol, miren lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Y mire qué maravilloso. Hemos estado tomando un tiempo para hablar de la sangre de Cristo. ¿Y qué nos hizo cercanos ahora a Cristo? La sangre, su propia sangre. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Acercó el cielo a la tierra, acercó el hombre a Dios y Dios al hombre, porque estábamos lejos, producto de la desobediencia y el pecado del primer Adán. Pero yo quiero esta mañana hablarle acerca del peligro de cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos lejos de la presencia de Dios. Por eso el pueblo, y por eso lo que le mencioné, que cuando estamos lejos de Dios o cuando no tenemos presencia de Dios, al pueblo, bueno, en el caso del pueblo de Israel, caminaba con leyes y mandamientos, porque no tenían la presencia. Por eso el pueblo caminaba con disciplinas y obligaciones, y muchas veces con amenazas, porque no tenían la presencia de Dios. Entonces, algo que usted tiene que notar, algo que no se lo tiene que decir nadie, es que el enemigo anda como león rugiente. El león rugiente, ¿cómo anda? Él no anda a la vista, anda escondido, anda agachado. ¿Por qué? ¿Qué? Porque quiere, dice que anda como león rugiendo de viento a quien atrapar. Entonces la estrategia del enemigo es tratar a través de sus artimañas, a través de toda estrategia que él puede usar, es que usted de todas o todas pueda alejarse de la presencia de Dios. Y por eso trajo la desobediencia. Entonces Satanás entendía que mientras Adán caminaba en la presencia de Dios, le iba a ser imposible destruirlo. Entonces lo primero que Satanás hace a través de la desobediencia y el pecado es alejar la atmósfera de la presencia de Dios, porque el que camina en la presencia de Dios está guardado. Dígale al que está a la par, así pero con codazos, dígale: el que camina en la presencia de Dios está guardado.
El que camina en la presencia de Dios está protegido. El que camina en la presencia de Dios está librado de muchas cosas. Entonces, Satanás quiere que esa atmósfera retorne al cielo para poder tomar el control de él y para traerle daño, para traerle desintegración familiar, para tenerle sometido a enfermedades, para que usted esté sometido a todo tipo de maldad. Pero la presencia de Dios, mire, ve, dígale al que está a la par y escríbalo ahí en su nota: la presencia de Dios es garantía para mi familia, la presencia de Dios es garantía para la iglesia, la presencia de Dios es garantía para un país. Y yo quiero que vayamos a la forma como lo hizo ver Moisés. Dice que en Moisés, en el capítulo 33 de Éxodo, dice que Dios le dijo: deja este lugar y lleva al pueblo que sacaste a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo les aseguré que esa tierra sería de sus descendientes. Y le dice Dios a Moisés, le dice: enviaré a mi ángel para que te guíe, pero yo no iré contigo. Eso está en los primeros textos de los primeros versículos de Éxodo 33. Y vamos a ver, Moisés era un hombre que conoció a Dios en la zarza. Recuerda que cuando Dios llama a Moisés, le llama en una zarza ardiente, y dice que Moisés que su rostro fue alumbrado. Moisés era un hombre que Dios lo llamaba al monte y pasaba 40 días y 40 noches con Dios en el monte. Moisés tenía revelación, dígale al que está a la par, revelación. Entonces, en el 33:15 de Éxodo, nosotros lo cantamos aquí bastante, pero es más que una canción, debe ser una vivencia. Dice que Moisés, Dios le dijo: bueno, ustedes van a entrar a la tierra que yo les prometí, que no solamente te prometí a ti, te la prometí a Abraham, se la prometí a Isaac, se la prometí a Jacob. Ustedes van a ir, van a conquistar, van a entrar, pero yo, le dijo Dios a Moisés, yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Entonces Moisés le estaba diciendo: yo no quiero al ángel, yo quiero tu presencia, porque tu presencia es garantía de éxito, tu presencia es garantía de bendición. Y vamos a ver, Dios le promete su presencia. Su presencia iba con el pueblo, y usted recuerda la historia. Su presencia delante del pueblo, en el día iba una columna de nube, en la noche una columna de fuego. Entonces, yo quiero que tome nota de esto. Dios le había prometido la tierra, sí, era una tierra buena, ancha, todo lo que Dios le había dicho. Ya habían salido de la esclavitud, y Moisés le dice: yo se lo parafraseo y a mi forma de entender, vamos a ver, yo no quiero la bendición sin el Dios de la bendición. Y vamos a ver, muchas veces nosotros le digo que nos gusta la bendición, pero no queremos dedicarle tiempo al Dios que da la bendición. Queremos el milagro, pero no queremos dedicarle tiempo al Dios que hace milagros. Queremos la provisión, pero no queremos al Dios de la provisión. Y vamos a ver, el enemigo se aprovecha de estas cosas. La estrategia del enemigo siempre ha sido la misma. Una vez que usted conoce los caminos de Dios y ha probado su gloria, Él no nos puede sacar del camino. Pero la estrategia que ahora el enemigo usa, a alguien que ha conocido, que conoció a Dios, que ha experimentado presencia de Dios, es que usted se pueda desviar del camino porque ya no lo puede sacar. Entonces vamos a ver, el Satanás le dice: bueno, está bien que sigas a Jesús, pero no lo sigas de cerca. No de cerca donde está la presencia de Dios, no de cerca donde está la atmósfera del cielo. Síguelo de lejos. Yo no sé si usted ha escuchado hermanos que dicen: bueno, yo soy cristiano y yo no tengo que ir a una iglesia, yo no tengo que orar, yo no tengo que hacer todo lo que hacen los demás, yo aquí estoy bien. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje de esta mañana? Y es a esto donde los quería llevar. El mensaje de esta mañana se llama siguiéndole de lejos. Y lo que le digo es triste porque le pasa a muchos en muchas iglesias. Están siguiendo a Jesús como Pedro en una etapa de su vida, lo están siguiendo de lejos. Y yo quiero ver el personaje de Pedro para que podamos ver y ilustrar el mensaje de esta mañana. Vamos a comenzar hablando de Pedro. Pedro era el hombre, el pescador que Dios llamó
Jesús le hizo un llamado a Pedro y Pedro aceptó el llamado. Pero en Lucas capítulo 22, es uno de los últimos episodios antes de la muerte del Señor Jesucristo. Dice que en el verso 9 dice que Jesús le da la orden a Pedro y a Juan de que preparen, que vayan a preparar la Pascua. En el verso 33 de ese mismo capítulo, el mismo Pedro le dice al Señor Jesús: Señor, yo estoy listo para ir hasta la cárcel contigo, estoy dispuesto hasta morir por ti. Pero Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, me negarás tres veces. Ahí mismo en el capítulo 22 usted va a ver un apartado en letra negra que dice: Jesús ora en el Getsemaní. Y Jesús, cuando se apartaba a orar, tomaba a sus discípulos, pero en esta ocasión llevó solamente a tres discípulos, que era Pedro, Juan y Jacobo. Y le digo esto para que vea que Pedro estaba en un grupo minoritario, tal vez de más confianza del Señor Jesús, y aquí lo llama a orar y dice que cuando el Señor baja a orar, cuando baja de orar, dice que los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Pedro, ¿duermes? Le dice: no es posible que no hayas podido velar una tan sola hora. Entonces, Pedro fue el hombre que negó a Jesús. Y yo quiero llevarlo al verso 54 de Lucas. Verso 54 del capítulo 22 de Lucas. Dice: y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice: Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ver, en el relato de Mateo 26 dice que Pedro, cuando la gente lo empezaba a reconocer, dice que lo empezaban a reconocer porque él hablaba de la misma manera. Dice, ellos le decían: tu manera te descubre, perdón. Y dice que Pedro inmediatamente empezó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Y el gallo cantó. Entonces vamos a ver, Pedro, un hombre que había estado cerca de Jesús, un hombre que era discípulo de Jesús, que durante 3 años y medio anduvo a la par de Jesús, que presenció todos los milagros de Jesús. Recuerde que en las manos de Pedro se multiplicaban los peces y los panes. Recuerde que Pedro fue el que caminó sobre el agua, el que también se hundió y el que también el mismo Jesús los sacó de que se pudiera ahogarse. Este Pedro era ese hombre impetuoso que Dios había llamado, pero aquí en esta ocasión, y como era tan impetuoso, él mismo dijo que hasta estaba dispuesto a dar su vida a la muerte. Pero Pedro en esta ocasión ya lo había negado, y dice que él, cuando la gente le empezó a señalar, dice que él empezó a maldecir. Vamos a ver, para que no se dieran cuenta que él era seguidor de Jesús, empezó a hablar el lenguaje del mundo. Yo quiero que preste atención a esto: todo aquel que sigue a Jesús de lejos comenzará teniendo el lenguaje del mundo, estará teniendo el lenguaje de los de fuera y terminará por negar a aquel que le dio la vida. Entonces, una de las estrategias es tratar que el creyente pierda lo que perdió Adán cuando pecó: la presencia de Dios. Cuando caminamos lejos, estamos siguiendo a Jesús, pero sin su presencia. Cuando tú sigues a Jesús sin su presencia, no podrás soportar persecución, no podrás soportar la prueba. Entonces necesitamos la presencia de Dios, necesitamos caminar con Él para poder vencer. Dígale al que está a la par: necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios para poder vencer. Entonces,
Como les dije, el mensaje de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino a restaurar la comunión del hombre con Dios. Jesús vino a restablecer la presencia del hombre con Dios, pero no para lo que lo siguiéramos andando de lejos. Pablo apareció y dijo esto para que los que pudiéramos estar, para que lo pudiéramos a Jesús andar de cerca. Dios nunca quiso que el hombre caminara de lejos. Dios no quiere que caminemos de lejos, de aquí, unos aquí y otros de allá. Dios no quería que su creación, unos caminaran por este lado y otros caminaran por allá. Dios quería que todos estuvieran cerca de Él. Y mire, yo quiero que usted vea la situación del país. Si usted le pregunta a cualquier persona en el país, si usted le pregunta de qué religión, le van a decir que es cristiano católico. El católico es cristiano porque se basa en Jesús. Todo el país sabe quién es Jesús. Toda la gente sabe de que Jesús murió por ellos en la cruz. Todo el mundo, yo creo que ha visto una película donde Jesús sale muriendo en la cruz. Todo el país sabe de los milagros, de los prodigios que Jesús hizo. Todo el país sabe o podrá confesar que su fe es cristiana. Pero entonces todo el país está siguiendo a Jesús y dicen que son cristianos, que pertenecen a la fe de Jesús, pero están como Pedro siguiéndolo de lejos. Y este es el peligro, vamos a ver, no solo para los que están afuera, sino también para los que están adentro. Yo le digo a la iglesia que la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo, o sea que cuando da por acá también corta, pero también para adentro. O sea, así como Dios le está dando a ustedes, les está hablando, también me está hablando a mí. Y así como cuando Dios nos habla a nosotros como iglesia, los de adentro también les habla a los de afuera. Entonces esto no solamente es peligroso para los que están afuera, también es peligroso para los que están adentro de una iglesia. Hay muchos que por mucho tiempo estuvieron cerca de Jesús, estaban llenos de ese primer amor, hoy están viviendo en iglesia o están en iglesia, pero están lejos de Dios, están lejos de su presencia, lejos de su amor, lejos de lo que Dios quiere hacer, porque mucha gente dice que ya no tiene tiempo. Entonces, antes de que a Pedro le pasara esto, Jesús le dice, en Lucas 22:31, le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, o sea, para golpearlo, para sacudirte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay muchos hijos de Dios que Satanás lo primero que ve es el propósito de Dios en ellos, y por eso Satanás los quiere zarandear. ¿Cuál es vamos a ver, y cuál es el propósito? Es el zarandeado por el enemigo, que usted pueda alejarse de la presencia de Dios. Eso fue lo que el diablo trató de hacer con Pedro. Trató de hacer que él se sintiera bien, pero estando lejos de Dios. ¿Y sabe por qué el enemigo quiere zarandearlo? Porque el enemigo quiere golpearlo de tal manera que usted se aleje, porque Dios tiene un propósito con usted. Yo quiero que usted levante su mano derecha y diga: Dios tiene un propósito conmigo. Y mire, una de las tareas como cristianos que nosotros tenemos que averiguar, y eso es solamente menester suyo, solamente es tarea suya, es averiguar cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Usted tiene que averiguarle, mire, ve, algo en lo que deberíamos ser buenos, es en saber, en descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida. Alguien aquí le ha preguntado al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Señor, revélame cuál es el plan que usted tiene para mi vida. Si no lo ha hecho, yo le pido que por favor le diga al Señor cuál es el propósito. Porque vamos a ver, yo le decía el jueves a los hermanos que vinieron al discipulado, nos preparamos para esta tierra, hacemos casa en esta tierra, hacemos vehículos, estudiamos, mandamos a nuestros hijos a estudiar y los estamos preparando para esta tierra. Pero vamos a ver, pero no somos de esta tierra, no nos vamos a quedar eternamente en esta tierra, vamos a vivir eternamente ¿a dónde? Sí, entonces vamos a ver, hay un propósito eterno de Dios para usted. ¿Lo ha averiguado? Ese es el deber y el menester de cada creyente que usted pueda tener. Hermano, por favor, si podemos prestar atención, ese es el propósito, el menester de cada uno de nosotros. Pedirles: Señor, revélame tu propósito. Yo quiero saber cuál es tu plan para mí, cuál es tu plan para mis hijos. Señor, yo quiero saberlo. Porque si no, todo el tiempo vamos a andar un día por aquí, otro día por allá, otro día, y nunca vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, yo le decía que
El enemigo nos zarandea porque hay un propósito de Dios y Él quiere alejarnos de su presencia. Entonces hay cristianos que están aquí en la iglesia, están siguiendo a Jesús, pero van por aquí, van por allá, siguen los pasos estos, pero están lejos, no están cerca de la presencia de Dios. Y esto es un peligro grave porque Pedro pensó que estaba bien. Pedro pensó que porque él iba donde Jesús iba estaba bien. Él pensó que porque le estaba haciendo, él pensó, creyó hacerle fiel a Jesús. Pero cuando viene el momento de la prueba, él lo niega. Cuando lo negó por tercera vez, dice que el gallo cantó y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y dice que terminó llorando amargamente. Yo creo que hay muchos caminando, yo creo que muchos que caminan con Jesús hoy, y Dios usa en todo su propósito y todo lo que Él tiene, usa este mensaje, yo no sé para cuánto, yo no sé si son para los que están aquí o para los que nos están viendo ahorita o para los que lo vayan a ver en otro tiempo, pero Dios usa estos púlpitos, Dios usa pastores, Dios usa cualquier persona que se para aquí para compartir palabra de Dios para hacerla de gallo, para que cuando puedan escuchar el gallo cantar puedan recordarles lo que Dios ya les había dicho, para que, vamos a ver, para que puedan recordar de que Dios ya les había dado una advertencia. Entonces, hermanos, hermanas, hoy el cielo nos está hablando, vamos a ver, para que sepa que no es el deseo de Dios que andemos lejos de Él, para que, que andemos cerca pero andemos lejos. Jesús no quiere caminar de lejos con usted. Él ya pagó un precio muy alto, el precio de sangre, para que usted no camine lejos de Él, sino para que camine con Él en su presencia y en su atmósfera. Si el propósito de Dios hubiese sido que la creación caminara lejos de Dios, entonces Dios nunca hubiera mandado a su Hijo a morir por nosotros a la tierra. Jesús vino a la tierra para acercar el cielo a la tierra y vino para acercarse a usted y a mí, nos pudiéramos acercar a Él. Él murió por eso. Por eso el propósito es que nos mantengamos cerca, pero el propósito del diablo es mantenerlo a usted lejos de Dios. Y sabe que muchas veces el diablo nos da como juguete. Vaya, quédese en la iglesia, está bien, quédese en la iglesia, vaya a la iglesia los días que usted quiera, está bien, vaya a la iglesia, pero el trabajo, pero la familia, y eso está bien, eso está correcto, pero la finca, pero también lo otro, pero también los amigos, pero también el fútbol, y mire, y muchas veces el enemigo nos da cosas para mantenernos entretenidos, siempre, pero siempre en la iglesia, pero lejos de Dios. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido mantenernos cerca. El enemigo va a tratar siempre de mantenernos lejos. El diablo mucho nos engaña diciéndonos, tú no estás apartado de la iglesia porque tú sigues a Jesús, pero de hecho estás lejos de Dios. Yo le doy gracias, yo creo que Pedro dio gracias a Dios porque el gallo le recordó de que Jesús le había hablado anteriormente, pero dice que Pedro terminó llorando amargamente su traición, lloró amargamente su negación, pero Jesús después de su muerte y de su resurrección y antes de su ascensión le buscó para restaurarle y devolverle el propósito al cual Dios lo había llamado. Mire, recuerde, Pedro lo niega 3 veces, dice que Pedro regresó a su oficio anterior, volvió a pescar, pero lo maravilloso que hace Jesús es que Jesús no lo condenó. Y Jesús dice que antes de ascender, dice que lo fue a buscar y lo fue a restaurar porque había un propósito de Dios para con Pedro. Y el propósito de Dios se tenía que cumplir. Entonces, yo le recuerdo, este Pedro que Dios restaura, este Pedro que vuelve a restablecer su relación con Dios, era un hombre que con solo su sombra podía sanar enfermos. Entonces, vamos a ver, la pregunta es, pero ¿por qué el diablo le ofrece alternativas a la gente de seguir a Jesús de lejos? Porque, le repito, el diablo sabe que hay propósito de Dios para Pedro. Jesús tenía un propósito de Dios para Pedro. Él sabía que la sombra de Pedro sanaría a los enfermos. Sabía que Pedro iba a ser parte de una iglesia que iba a ser perseguida, pero que ni las cárceles los iban a poder detener. Por eso Satanás siempre ofrece una alternativa más cómoda. Por eso Satanás a muchos le ofrece un evangelio más amigable de lejos. Hay muchos en la iglesia que quieren llevar el evangelio,
De igual manera con que Pedro negó a Jesús, un evangelio de lejos, un evangelio de dependerme de mi dependencia, un evangelio de hacer las cosas como yo quiero, pero yo de igual manera sigo a Jesús. Otros dicen, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero no hacen la voluntad de Dios. Mire, yo le digo, muchos de nosotros oramos, entonces como el cristiano ora, el cristiano de lejos también ora, y vamos a ver, y sale a orar, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, cubre mis hijos, Señor, provéeme. Y eso está bien, orar de esa manera. Pero ¿en qué momento le preguntamos al Señor, cuál va a ser tu voluntad? ¿Cuál va a ser tu voluntad para mi vida? Cuando usted tiene que tomar una decisión, ya sea para negocios, para familia, ¿cuántas veces usted se ha detenido a orar y usted dice, bueno, antes de tomar una decisión yo le voy a pedir dirección al Señor? Algo que nosotros tenemos es que hacemos las cosas a nuestra manera. Y vamos a ver, Dios nos ha dado su voluntad. Dice que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, agradable y perfecta. También dice en Isaías que sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Pero nosotros, muchos cristianos, van viviendo en su propio camino y en su propio pensamiento. Entonces, va a llegar un momento donde la persona que sigue de lejos a Jesús, que viene a la iglesia, que ora, pero hace la voluntad de Él, va a ser confrontado y va a escuchar el gallo cantar y le recordará las cosas que has hecho a tu manera y que también te va a recordar que necesitas volver a su presencia. Cuando Jesús dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, ¿sabe a quién dirigió Jesús estas palabras? Se las dirigió a los judíos. Los judíos son los mayores practicantes de normas, mandamientos, prácticas, ritos y fiestas. Todo eso lo hacen para acercarse a Dios, para caminar con Dios. Ellos se consideraban entre todas las naciones del mundo la nación más cercana a Dios. Bueno, o el pueblo, porque nación hasta hace poco fueron. Entonces Jesús les dice, el reino se ha acercado. Se lo dijo a los judíos, haciéndoles saber que todo lo que ellos han estado haciendo y hacen por acercarse a Dios, lo hacen, pero están lejos de Él. Estaban lejos de que el cielo pudiera acercarse a ellos. Y yo quiero darle un ejemplo. En Mateo 15, del 1 al 25, no lo voy a leer todo, pero yo quiero que usted lo revise en su casa. Dice que a Jesús se acercaban los escribas y fariseos. En el versículo 2, dice los discípulos, dice, ¿por qué le están diciendo los escribas y los fariseos a Jesús? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga, ellos vivían por órdenes, mandamientos, por tradiciones, por fiestas, por ritos. Y por eso le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Mire, resulta que Jesús y los discípulos agarraban pan así como andaban, no se lavaban las manos. Entonces le criticaban, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces, todo lo que hacían judíos eran rituales por tradiciones para que la presencia de Dios estuviera con ellos. Entonces, el lavarse las manos antes de comer el pan, ellos creían, según sus tradiciones, que eso acercaba a Dios y a ellos. Pero mire lo que Jesús le dice. Yo le pido que lo lea en su casa del 1 al 25 de Mateo 15. En el capítulo 7, en el versículo 7, Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, subrayen en su Biblia, hermano, subrayen en su Biblia el verso 8, este pueblo, léalo conmigo, de labios, mas su corazón, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Entonces, mire, Jesús usó un verso del profeta Isaías y le dijo, Isaías profetizó, era de ustedes de quien hablaba Isaías. Creen caminar con Dios por todo lo que hacen, pero Dios está lejos de ustedes. Y mire, hermano, ese es el peligro de caminar lejos de Dios. Cuando el corazón de un creyente está lejos de Dios, solo camina en leyes, mandamientos, en religión, en tradiciones religiosas. Porque vengo a la iglesia estoy bien, porque diezmo estoy bien, porque ofrendo estoy bien. Entonces la gente podrá venir, podrá ofrendar, podrá diezmar, pero caminar lejos de Dios. Guardan todas estas cosas, dicen que me aman de boca, dijo Jesús, pero su corazón está
lejos de mí. Siempre que hay alguien que empieza a caminar lejos de Dios, va a caminar en religión, en rituales, creyendo que el hacer esas cosas lo hace estar cerca de Dios, pero Dios no está con él. Pero el que está cerca de Dios no guarda mandamientos por temor al mandamiento, guarda mandamientos por amor. O sea, no camina en ley, camina en amor, porque tiene presencia de Dios. Yo no sé si ha visto usted gente que cuando hay desastres naturales o cuando hay terremotos aquí cerca, gracias a Dios que no han habido de magnitud fuerte, pero sí los han habido en Guatemala, en Salvador, en Sudamérica, en México. Yo les he visto que cuando surgen esos terremotos, yo los veo hasta en la madrugada, los veo aquí. ¿Por qué? Cuando hay guerras, yo me acuerdo cuando comenzó Ucrania con Rusia, mire, había alguien que solo aquí, no faltaba las oraciones. ¿Por qué? Porque estaba así. Entonces vamos a ver, mucha gente está en la iglesia por temor a juicio, está por temor de perderse, está por temor, pero mire, ese no es el motivo principal para buscar a Dios. Si usted tiene que buscar a Dios, hágalo de corazón, hágalo porque lo ama, o hágalo porque ha experimentado su amor, ha experimentado su temor. Había una mujer en la Biblia que dice que entró en la casa de un fariseo y dice que Jesús estaba comiendo con el fariseo, y dice que la mujer quebró un alabastro, y dice que con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús, con sus cabellos lo enjuagaba y lo secaba, y que por último derramó un perfume delante del Señor. Y dice que el fariseo tuvo un pensamiento y dijo: si este supiera quién es quien le está tocando los pies, no se dejaría tocar por esta mujer. Y dice que este hombre, Jesús, como sabía los pensamientos de todos, dice que les contó una historia, donde había un hombre que le debía, no estoy seguro de la cantidad, póngale 500 denarios creo que era, y otro le debía 50, pero ambos lo perdonó. Y le dijo: ¿a quién perdonó más? Entonces perdonó al que debía más, al que perdonó 500 denarios. Entonces él dijo, de la misma manera, el que más ama es el que más ha sido perdonado. Y esa mujer, vamos a ver, se acercó a los pies de Jesús porque tanto había sido perdonada. Dice la Biblia que esa mujer había sido una ramera. Otros no podría afirmarlo, pero otros dicen que esa mujer era la mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio, de la cual Jesús les dijo a todos los fariseos y a toda la gente que estaba ahí: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice que todos soltaron la piedra y solamente se quedó Jesús con ella. Vamos a ver, la pregunta es: ¿cuál es el propósito de seguir a Jesús? ¿Es por miedo? ¿Es por miedo de irse al infierno? ¿Es porque tiene miedo de que venga un juicio sobre su vida? ¿Es por miedo que el pasado suyo todavía usted siente que no ha sido perdonado y que si usted se desvía un poquito pueda que Dios venga a castigarle? ¿Cuál es el propósito con el cual usted viene y sigue a Jesús? Mire, iglesia, yo le voy a decir algo. Tenemos que ser intencionales con el Señor. No venga por miedo. No venga por temor, no venga porque tiene miedo al juicio, porque tiene miedo al castigo. Venga porque ama a Jesús, porque ha experimentado su amor, ha experimentado su perdón, ha experimentado lo mucho que Dios ha hecho y amado, le ha amado y le ha tenido paciencia y le ha restaurado. Una iglesia, un cristiano que tiene presencia de Dios, que ama a Dios, no hay por qué meterle miedo con el infierno, con los juicios. La gente que sigue y ama a Dios es porque conoce su presencia y valora el amor de Dios para ellos. Mire, este mensaje, iglesia, es para que, vamos a ver, para que no corramos el peligro. Hay veces decimos: yo una vez que vaya a la iglesia está bien, con que ofrende, si el pastor no sabe, mire, yo no sé cuánto ofrenda usted. Le voy a decir al pastor que no voy porque estoy enferma o porque salí tarde. Mire, no es conmigo, es con el Señor. Y vamos a ver, usted puede hacer, vamos a ver, usted
no se compromete con la iglesia, no se compromete con el pastor, usted se compromete con Dios. Y vamos a ver, el hecho de venir a la iglesia no quiere decir que usted esté cerca del Señor. El hecho de venir a la iglesia es que usted se le presente la esencia de quién es Jesús, para que usted pueda enamorarse, para que usted pueda venir a Él. Yo desde el 31 de diciembre, Dios me puso a hablar que tanto es el amor de Dios para con nosotros. De ahí hablé de paternidad, de ahí he hablado de quién es Jesús para nosotros. Hemos estado hablando de la sangre. ¿Para qué? Para que usted no sirva a un Dios por temor, sino para que usted pueda conocer a Dios cara